Válgame el guerrero y la bestia debajo de las tablas, que usurpar el trono de la heredera legítima es considerado alta traición. Y los verdes conocerán ahora lo que es un verdadero Dracarys. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con el análisis del tráiler del episodio 10 titulado La Reina Negra. Pues sí, tras un largo camino que en lo personal se me fue como un parpadeo, hemos llegado al final de temporada para cerrar por todo lo alto y con el hype por las nubes, pues ahora sí comenzará la verdadera danza de dragones y las piezas en el tablero, aparte de guerra, indican que volveremos a un lugar muy especial para los fans porque el invierno se acerca. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Antes de comenzar, te invito a seguirme en Twitter, donde constantemente subo noticias de la serie. El enlace lo encuentras acá abajo en la descripción. Y de paso quiero invitarte al evento de City of Dragons, pues este 21, 22 y 23 de octubre estaré en Cáceres, España, por lo que viajaré desde México para estar con grandes colegas como Maglor, Evil Smile, Freaky Doctor y otros invitados internacionales. La entrada es gratis y habrá música, recorridos por lugares donde se grabó la serie, concurso de cosplays, búsqueda de huevos de dragón, comida, pelea de justas, conferencias y muchas cosas más. Así que te esperamos este próximo viernes y todo el fin de semana. Dicho esto, lanzo la advertencia de spoilers, pues en este video nos apoyaremos de la información de los libros para conocer qué sucederá en la épica conclusión. Y sí, viene cargado de bastantes revelaciones importantes, así que ponle pausa si no quieres enterarte. Para el resto, cinturón de seguridad y vamos para allá. Quisiera aclarar que este capítulo no se lo han pasado a la prensa y ni siquiera el propio George R.R. Martin lo ha visto, así que eso indicaría que quieren mantener varias sorpresas y seguramente será muy bueno. Comenzamos con este encuadre de quien creo se trata de Rhaenys montando a Meleys por la forma de su cola, pero el color no corresponde. Algunos otros dicen que se trata de Arrax, la criatura de los Cerys, pero ya lo veremos. Rhaenys llega con su increíble armadura de batalla a Rocadragón para avisarle a Rhaenyra que los verdes vienen para matarla a ella y a sus hijos. Recordemos que la princesa está embarazada y según el libro sería de una niña de nombre Visenya, así que la noticia le caerá muy mal, especialmente en este momento, pues su trono ha sido usurpado por su medio hermano Aegon II. Se nota la sorpresa y el shock en la cara de Rhaenyra, a quien vemos casi llorando, pues las consecuencias de lo que viene pondrán al reino y a su propia familia a sangrar, anunciando un ominoso y oscuro destino. La tensión es latente. No obstante, Daemon ya está más que preparado para responder y toma en sus manos su espada Hermana Oscura, que originalmente le pertenecía a Visenya Targaryen, hermana de Aegon el Conquistador, pues él está dispuesto a todo para defender el honor y la causa de su esposa y le sugiere a ella que no doble la rodilla ante los Hightower, pues le robaron su derecho de nacimiento. Ambos tendrán una charla privada donde discutirán este asunto y Rhaenyra está considerando no ir a la guerra y negociar. Acto seguido se conforma el Consejo Negro frente a la mesa pintada de Rocadragón, donde vemos a Rhaenyra y sus aliados conversar sobre cómo responderán a estos actos. Ahí le acompaña Daemon, dos miembros de la Guardia Real, entre los que están Steffon Darkling, y me preocupa no ver a Harold Westerling, por lo que quizás no ha escapado de la ciudad. También están sus dos hijos, Lucerys y Jacaerys Velaryon, vistiendo los colores negro y rojo. Los leales a su causa instarán a la princesa a llevar al reino a una guerra y alguien sugiere que vaya y asedie la Fortaleza Roja, mientras vemos a otros miembros como el maestre Gerardis y la propia Rhaenys. Por ello, considerarán qué casas importantes de Poniente le rindieron pleitesía en el pasado o a cuáles otras tendrán que convencer de unirse a la causa. Una de ellas, y de las más importantes, es la casa Stark de Winterfell, la favorita de nosotros, pues Rickon Stark se hincó ante Rhaenyra cuando la pronunciaron heredera hace ya 20 años. Pero ahora quien manda en dicho asentamiento es Cregan Stark, el hijo, y uno de los más sobresalientes en la historia de Poniente. Entonces, para conseguir su favor, Jacaerys irá hacia el norte, pero a Lucerys le encomendarán la tarea de ir a Bastión de Tormentas.
Aquí, cada uno de los príncipes está acompañado de sus respectivas prometidas, que son Baela y Rhaena Targaryen. También vemos a Eric Cargill, que ha llegado a Rocadragón y dice: "Juré ante la reina", mientras hincado sostiene la corona del fallecido Viserys para entregársela a Rhaenyra, a quien seguramente veremos siendo coronada en una gran ceremonia. Luego escuchamos la frase: "Tu causa posee un poder que no se ha visto desde los días de la antigua Valiria". Y es que Rhaenyra y su familia poseen muchos dragones que son como un arma de destrucción masiva, pero los verdes no se quedan atrás y tienen 3 dragones crecidos, así que juntos son la receta perfecta para el caos. Tenemos a Daemon y Rhaenyra, quien luce despeinada y triste, pues de que habrá lágrimas en este episodio, las habrá por muchas razones que prefiero comentar en otro video con más spoilers. Daemon Targaryen baja por una de las cuevas de Rocadragón y se encuentra con una criatura diferente que sería Vermithor, la Furia de Bronce, un dragón macho, viejo, grande y poderoso que en su momento fue montado por el rey Jaehaerys I Targaryen, a quien vimos en el primer episodio. Y es que permaneció oculto durante décadas tras la muerte de aquel rey, por lo que el príncipe canalla irá a buscarlo, pues se necesitan más dragones para aumentar el poder del bando de los negros y por supuesto jinetes, es decir, semillas de dragón, tal y como se explica en los libros. Su característica es que es muy feo y me encanta. Además tiene esa especie de barba y un cráneo monstruoso con cuernos torcidos y dientes muy largos. Me ha encantado el hecho de que para calmar a Vermithor, Daemon se pone a entonar una canción muy hermosa en alto valirio, la cual nos hace recordar a los temas católicos de coros de iglesia, aunque también tiene aires vikingos. Como si se tratara de Link de Zelda, que acaba de resolver un acertijo, Daemon ha desbloqueado con la canción la furia de Vermithor, quien demuestra su poder de fuego arrojando una gran llamarada hacia arriba. Me imagino que fue un tema que le enseñó su abuelo Jaehaerys y que le cantaba a su dragón, así que tiene sentido. En la siguiente escena vuelan varios dragones sobre el castillo de Rocadragón y serían Syrax, Meleys y allá al fondo hay uno más que no logramos identificar. Otto Hightower, acompañado del maestre Orwell y una comitiva, ha llegado a la isla con los términos de negociación justo como ocurrió en el episodio 2. Y Daemon no cometerá el mismo error de dejarlo con vida, por lo que desenfunda la espada junto a 3 capas blancas. En el medio, Rhaenyra, ya con la corona de su padre sobre su cabeza, tiene un documento en sus manos y se trata de la página del libro de Nymeria que ella misma arrancó en su juventud y le regaló a Alicent, en señal de que la reina busca paz y un medio diplomático para resolver sus diferencias. Aunque de ser así, no hubiera coronado a Aegon porque es una clara afrenta y una completa contradicción a lo que quiere lograr. Y cuidado, porque aquí vemos a Aemon Targaryen quitándose el parche del ojo para revelar que en la cuenca tiene incrustado un zafiro azul, justo como se menciona en los libros. Y creo que esto lo hace ante Lucerys Velaryon diciéndole: "Quieto, Strong, antes tienes que pagarme una deuda pendiente. Tienes un cuchillo igual que entonces, sácate un ojo y te dejaré marchar. No necesito cegarte". Este encuentro tendrá lugar en el castillo de Bastión de Tormentas y será un momento muy tenso entre ambos que han viajado a este sitio para pedir el apoyo de Borros Baratheon, cada uno para su bando. Ante la provocación, Lucerys sostiene fuertemente su espada, pero no ha ido ahí a pelear, por lo que tras ello se retirará del castillo en medio de una fuerte tormenta y se subirá a Arrax. Pero a lo lejos, Vhagar, la dragona más grande de todas, observará amenazante. En un vuelo difícil ante una noche que se describe como más oscura que el corazón del príncipe Aemond, Arrax y Lucerys batallarán para sortear la lluvia y los relámpagos, más aún teniendo como acosadora pisándole los talones a la mismísima Vhagar, por lo que esta persecución entre cazadora y presa dará el banderazo oficial a la danza de dragones. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Parte de la ambientación musical es cortesía del talentoso Diego Mitre. Por favor visita su canal y suscríbete. Te dejo el enlace en la descripción. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.